Traemos la sesión número 3 de la Cátedra de Ciudadanía y Paz, agradeciendo la asistencia de todos ustedes, de las personas que se están enlazando en este momento de manera virtual desde otras ciudades distintas a Ibagué y desde la capital del Tolima también, y a la comunidad académica del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, el IDEAP. Hoy la sesión está a cargo del profesor Miguel Antonio Espinosa, quien va a desarrollar el tema de desarrollo territorial, región y paz. Entonces, agradecemos la puntualidad que ustedes han tenido con llegar acá y honrando precisamente esa responsabilidad, pues vamos a iniciar de manera inmediata. Muy buenas tardes. Saludo igualmente a las personas que están en este momento por medios virtuales y por supuesto a quienes están aquí en este auditorio, docentes. Un saludo especial a mis colegas docentes de educación básica y media, a los estudiantes de la universidad, a los líderes sociales y de organizaciones sociales que también están por aquí el día de hoy. Y bueno, yo voy a hablar de un asunto que es bastante trillado. Parecería que para muchas personas pudiera incluso parecer agotado, sobre todo en estos 2 días en que ha habido una serie de eventos relacionados con la paz. Por eso el reto que tengo hoy, y que acepté con mucho agrado, es el de tratar de decir, si no lo mismo, algo diferente en algunos aspectos. Desarrollo territorial, región y paz, pues nos remiten por lo menos a 3 categorías bastante complicadas, que son en su orden territorio, región y paz, precisamente, y en ese orden voy a tratar de desarrollar esta charla. Quiero empezar diciendo qué pienso con respecto a este contexto en el que estamos hablando de este asunto. No sé si lo leemos. La crisis del modelo capitalista de producción toca fondo en las sociedades que lo incubaron, es decir, en las mismas sociedades capitalistas, y alcanzaron con él su mayor nivel de crecimiento económico, todo a costa de la expoliación de los bienes naturales e incluso las capacidades humanas de las sociedades dependientes. Al agudizarse su crisis, no solo económica, sino social, política y ambiental, han buscado la salida a la misma a través de la aceleración de la explotación de las riquezas naturales y el constreñimiento de las economías dependientes, con lo que en las mismas, en las economías dependientes, se hace evidente hoy un proceso generalizado de crisis social, económica, política y ambiental, cuyas manifestaciones se expresan en múltiples pero interconectados conflictos de base inevitablemente territorial. La conferencia se propone entonces una aproximación a ese panorama y pues inevitablemente voy a tratar de aterrizarlo al territorio en que estamos. Sobre este asunto y particularmente sobre el desarrollo, que es la primera categoría que aparece por allí, se han escrito toneladas de textos, kilómetros de hojas, y sigue siendo sumamente complicado aceptar cualquier definición sobre el desarrollo. Así que yo les pido el favor de tener presente eso, lo complicado y difícil que resulta atreverse a decir cuál es entonces la definición de ese término que es tan usual y que está por todos lados. Así que preferiría más bien referirme a las conceptualizaciones que sobre este término tan complicado se tiene hoy día, y al final, por supuesto,
vamos a fijar posición con respecto a él. En primer lugar, pues debo empezar diciendo que Arturo Escobar ha dicho desde hace ya casi 3 décadas que el desarrollo es una invención de las culturas que se han supuesto ellas mismas centrales. A mí me cuesta trabajo decir ahora que occidentales, porque resulta que si uno mira el planisferio, el mundo, se da cuenta que, curiosamente, ellos se han decidido llamar cultura occidental y uno se pregunta qué tan occidental es, por ejemplo, Alemania, Francia o Inglaterra. Occidentales los Estados Unidos, si asumimos que esa representación del mundo es la que compartimos todos. Pero esa es una duda geográfica, ¿no? Yo soy geógrafo y entonces eso me genera bastante curiosidad. Es un asunto que incluso no se ha debatido mucho, pero ¿de dónde acá decidieron llamarse ellos cultura occidental? Pero en todo caso se lo creen, ¿no? Que es lo importante tener en cuenta. Y entonces Arturo Escobar, que escribe un texto sobre la invención del desarrollo, que se consigue por medio virtual, desarrolla una demoledora descripción de las acepciones que este término ha tenido desde esas culturas que se suponen occidentales y además centrales, para defender la idea de que es, como casi todos los términos que se nos han transmitido a nosotros, una invención más de un sistema, del sistema capitalista mismo. Él trae a colación esta frase de Truman, dicha en 1949, justo un poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Truman dijo esa vez: más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Eso fue hace 70 años, ¿no? Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. No nos dice de cuál enfermedad, pero me imagino que el conjunto de todas las enfermedades. Su vida económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza, tanto para ellos como para las áreas más prósperas, es decir, para ellos. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes. Eso mismo habían dicho los españoles cuando llegaron aquí en 1492. Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz, y aparece el término paz, los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor. Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático. Producir más es la clave para la paz. Por segunda vez se menciona la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno. Se publica en 1964, pero es expresado en 1949. Es muy interesante tener en cuenta estos antecedentes cuando hablamos del desarrollo, porque está hablando el presidente de los Estados Unidos, la potencia imperialista triunfadora en la Segunda Guerra Mundial, y está asumiendo que lo que él dice es lo que la sociedad global expresa con respecto a los que no son como ellos. Más o menos como cuando dijeron: la Amazonia es de la humanidad, pero es deber nuestro, es decir, de ellos, defenderla. Es muy interesante no perder de vista el lenguaje. Continúa Escobar señalando con respecto a este mismo término en el que voy a estar un ratico, que es el desarrollo. Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado, tal como lo plantea Truman, es imposible sin ajustes dolorosos. Estos son las Naciones Unidas, ¿no? 2 años después de que Truman ha dicho aquello, entonces las Naciones Unidas
una organización creada por ellos mismos después de la Segunda Guerra Mundial, que entre otras cosas direccionó buena parte de la reconstrucción de Europa y de las nuevas relaciones internacionales, expresa: hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas. ¿Y cuáles son las filosofías ancestrales? Las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse. Los lazos de casta, credo y raza deben romperse, y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico. ¿Se atreve a decir un organismo de Naciones Unidas eso? Que no es muy diferente de lo que expresara Darwin cuando, analizando las especies, planteó la selección natural de las mismas. Es impresionante la similitud de esta representación gramatical con los planteamientos de la selección natural de las especies. Es decir, en el mundo capitalista, las sociedades que no estén dispuestas a avanzar al ritmo de la economía capitalista están condenadas a desaparecer. Es genial. Genial, porque entonces tengo que ir de ese pasado, como diría un amigo, de esas ideas antiguas del sistema al presente. Cuando uno va a Collaima o a Natagaima con algunos profesionales formados en la Revolución Verde, preocupados porque las comunidades indígenas no producen. Qué preocupación tan grande, porque esos indios no quieren producir. Hace 70 años las Naciones Unidas dijo que estaban condenados a desaparecer. Sin embargo, no han desaparecido, ¿no? Pero hay quienes piensan que deben producir al ritmo del capitalismo, es decir, aceleradamente, casi que compulsivamente deben producir para el mercado. Y continuamos. Por allí más adelante, este autor, Madin Raima, en un texto sobre pobreza global, dice, refiriéndose a la pobreza, que es un término que aparece aparejado siempre con la pretensión del desarrollo y la paz, que la palabra pobreza es sin duda una palabra clave de nuestros tiempos. Eso es en la década de los 90, ¿no? Muy usada, bien y mal por todos. Grandes sumas de dinero se gastan en nombre de los pobres, es decir, por lo menos 70 años desde que el señor presidente de los Estados Unidos se refirió a eso. Millares de libros y consejos de expertos continúan ofreciendo soluciones a los problemas de los pobres, tal vez nosotros también. Sin embargo, resulta bastante extraño que nadie, incluyendo a los supuestos beneficiarios de tales actividades, es decir, los pobres, parezca tener una visión clara y compartida de la pobreza. Una razón es que todas las definiciones que se tienen alrededor de del concepto pobreza se refieren a que es una carencia, o que en todo caso es una deficiencia de alguien. Entonces ahora pues se dice, es un pobre material, ¿no? Es un pobre espiritual. Es interesante entonces cómo esos términos van adquiriendo cierto campo. Esta noción refleja solamente la relatividad básica del concepto, pobreza. Entonces, ¿qué es necesario y para quién, hablando de pobreza? ¿Y quién está capacitado para definir qué es pobreza? Bueno, en Colombia recientemente se ha adoptado una política oficial con respecto a la pobreza. Du Bois, un autor que sus textos también se pueden conseguir por vía electrónica, escribe un texto sobre el desarrollo humano como una propuesta alternativa, y allí dedica unos textos interesantes a este debate, sobre todo a las dificultades de definir aspectos que están relacionados con el desarrollo. Él se concentra en una discusión muy interesante que hay en torno al enfoque de capacidades de Amartya Sen, después desarrolladas en parte
crítica y constructivamente por Martha Nussbaum y bueno, muchos otros autores trabajando alrededor de este debate que es supremamente interesante. Dice Du Bois, por allí en ese texto del 2008, que la capacidad o la falta de voluntad para solucionar la pobreza y las desigualdades que marcan hoy nuestro mundo y que condicionan el logro del desarrollo y pobreza aparecen allí, se debe a que las propuestas existentes son intrínsecas al paradigma de la regulación del sistema capitalista, pero que las defiende por cuanto responden a los intereses dominantes, por supuesto. Solo desde la adopción de un paradigma emancipador puede pensarse en iniciar un proceso que restañe las brechas abiertas, las brechas en la sociedad, ¿no? La pregunta central del desarrollo es saber hasta dónde estamos gestionando el statu quo o estamos gestionando el futuro, independientemente de que finalmente podamos decir que es el desarrollo, suponiendo que más o menos entendemos que el desarrollo sería como el vivir bien o el buen vivir o el tener satisfechas necesidades no solamente materiales sino espirituales también. De todas maneras, hablar de eso implica por lo menos una reflexión y una pregunta. Hablamos del desarrollo desde el paradigma que inventó el término y por lo tanto las definiciones y las formas operativas de asumirlo, como aparece por ejemplo en los planes de desarrollo, como veremos ahora, o implica una noción alternativa al desarrollo, algo o corriente en la cual personalmente decidí inscribirme. Ya no hablamos más de desarrollo alternativo, sino de alternativas al desarrollo. En acuerdo con Escobar, con Gudinas, con Boaventura Sousa, el discurso de respuesta al sistema capitalista definitivamente tiene que ser otro, no solamente desde el punto de vista filosófico, de la reflexión epistemológica profunda sobre estos términos y categorías, sino que tiene que serlo también inevitablemente sobre la práctica y sobre la aplicación que ella implica. Y como veremos más adelante, o como ustedes mismos sabrán, ahora se prefiere hablar de alternativas al desarrollo. Como me decía un líder popular en Barrancabermeja, es que nosotros podemos hacer cosas desde abajo con la metodología de arriba, ¿no? Y de lo que se trata es que seamos capaces de hacer cosas abajo con la metodología de abajo. Y eso implica desde luego entonces una ruptura fuerte y potente con el discurso dominante. Du Bois, yendo sobre el desarrollo humano, el cual menciona en el apartado anterior, pues expresa claramente a qué es que va a apostarle. Debo aclarar que Du Bois, quien revisa las críticas hechas al enfoque de capacidades de Amartya Sen de manera constructiva, hace aportes relevantes a la comprensión de este complicado asunto, haciendo siempre la advertencia de que estamos en todo caso en la necesidad de construir esas alternativas. Se puede sostener que el desarrollo humano empoderó a los movimientos sociales críticos y estos a su vez le dieron una proyección nueva, planteándole exigencias y abriéndole a otras perspectivas. El desarrollo humano ofreció un lenguaje válido para expresar reivindicaciones, actitudes y acciones de manera más consensuada. Ese lenguaje permitió aunar sensibilidades acalladas y dispersas entre personas y movimientos, muy diversos en sus preocupaciones y prácticas. También despertó voluntades e hizo nacer esperanzas en ámbitos diversos de la sociedad civil. En otras palabras, impulsó y potenció la expresión de una conciencia crítica con el paradigma dominante simplemente de desarrollo, pero además desarrollo centrado en el crecimiento económico, hay que señalar. Al ofrecer una base teórica y propositiva consistente, esta apropiación reflejaba la creciente demanda de la sociedad por recuperar su capacidad para decidir por sí misma, de manera democrática, cuál era el futuro que consideraba deseable y posible.
algo sobre lo cual las teorías y los discursos del desarrollo bajo el paradigma capitalista no entran, ¿no? Porque tiene implicaciones democratizar, porque tiene implicaciones la participación de los ciudadanos en la definición de su futuro, porque está dicho desde 1949 y antes que quienes deben determinar qué es lo que nosotros necesitamos son ellos, porque ellos, como los españoles de 1492 en adelante, están alumbrados por el faro de la luz y de la verdad, y ellos saben cuáles son nuestras carencias. Y básicamente ellos consideran que nosotros, como no somos desarrollados, somos subdesarrollados. Pero subdesarrollados implica también estar bajo el desarrollo. Si realmente el enfoque de desarrollo humano, continúa Du Bois, es una propuesta para una nueva concepción del desarrollo, el programa de las Naciones Unidas tiene que explicar, esta pregunta es interesante, ¿por qué ha dedicado tal cantidad de esfuerzos a realizar informes de desarrollo humano? Cada año sale un informe de países en desarrollo, en general de todos los países, pero hay un énfasis especial en los países en desarrollo o países subdesarrollados, sin que nunca haya considerado conveniente someter a su ojo crítico los comportamientos del desarrollo de los países más ricos, es decir, de los países desarrollados. De no ser así, surge la sombra de la sospecha de que se manipula su utilización y que en última instancia no existe convicción de que sus propuestas del PNUD puedan ser llevadas a cabo en las sociedades ricas y que solo encuentran un posible campo de aplicación en las sociedades menos mercantilizadas. Si le siguen la pista, por favor, pues lo que quiero es que entendamos que tiene que estar escrito el discurso en la lógica del discurso que lo elaboró y no en otra. Y por supuesto estos discursos no fueron elaborados para las sociedades de los países desarrollados de Occidente o centrales, sino para nosotros. Por eso es que se tiene que hablar de paz es en estos países, no en sus países. Por eso es que es aquí donde se habla de territorio, de enfoques territoriales, algo que resulta absurdo en sus países. No hay nada que se pueda concebir sin territorio, simplemente. Nosotros somos criaturas que habitamos en lugares concretos, específicos, reales. El territorio es lo que somos, con todo. Así que es redundante decir que una cosa es territorial. Entonces, pues tiene que ser el discurso de ellos, ¿no? Bueno, aquí se señala simplemente que tiene que existir una relación muy directa, ya vimos, habló Truman y a los 2 años salió el PNUD recogiendo las palabras de Truman como una política para todos. Luego aparecen otras organizaciones multilaterales que sencillamente deben responder a esa lógica del discurso de Mr. Truman en 1949, que será en adelante seguido por cada uno de los inquilinos de la Casa Blanca, incluyendo al señor Obama, que quiso engañar al mundo haciéndole creer que un afro iba a cambiar la naturaleza del imperialismo, y lo hizo antes mucho más desalmado, pero parece simpático el Obama, ¿no? A veces uno se engaña porque hay una cierta idealización de lo étnico, ¿no? Entonces hay gente que piensa que porque es indígena o porque es afro, entonces eso está bien, ¿no? Se nos olvida que Marx señaló que la ideología burguesa anda en los propios pies de la clase obrera, ¿no? También. Así que el problema en este caso es ideológico. Así que esa relación entre esas políticas tiene que ser sencillamente consecuente, y es lo que Du Bois empieza a señalar aquí, ¿no? Por ejemplo, la rebaja de sus exigencias, las de ellos, que se plantearon unos objetivos de desarrollo del milenio, que se pueden conseguir también en medio virtual, que suponían que entre el año 2000 y el 2015 se iban a lograr 8 objetivos a escala global con 48 indicadores, todos referidos a cómo
reducir, por ejemplo, la mortalidad infantil, el acceso a los servicios públicos, la contaminación ambiental. Bueno, son 8 objetivos, 48 indicadores, y la conclusión desastrosa en el 2013, del 2012 hasta el 2015 es que no se podían cumplir los objetivos de desarrollo del milenio. De hecho, no se cumplieron. Así que ni cortos ni perezosos se inventaron los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que entre 2016 hasta el 2025, creo, o algo así, otro tiempo, deberán cumplirse. Pero bueno, esos son los objetivos de desarrollo del milenio. Pero hace 70 años habló el señor Truman, hace 69 años, mejor dicho. Entonces, ¿cuáles son los resultados del desarrollo? Del desarrollo desde la perspectiva del capitalismo, del crecimiento económico, de la manito invisible de Adam Smith, que controlaría los excesos del capital y haría que la reproducción del capital, con sus riquezas, con sus rendimientos, se distribuyera para toda la gente. Habría entonces que mirar cómo han pasado 69 años y el desarrollo no ha cumplido ninguna de sus metas, sino que al contrario ha agudizado, como en sus propios estadísticas y cifras ellos lo muestran permanentemente con los informes de desarrollo humano que salen cada año. Hoy día Colombia está en la casilla 91 del índice de desarrollo humano 2016. Tenemos 0.727. El óptimo es 1, ¿no? Estamos por ahí y se atreven a decir que Colombia es un país de desarrollo medio, ¿no? Más o menos en los términos en que el DANE expresa sus estadísticas, ¿no? Las medias, ¿no? Las medias estadísticas que son tan tenebrosas. Cuando yo tengo aquí un grupo de 10 personas que en un mes se comieron 10 pollos a la bróster, bien asaditos, y el DANE sale y dice que el consumo per cápita de pollos allí fue un pollo. Lo que el DANE no alcanza a escarbar es que de esas 10 personas, 13 comieron los 10 pollos y los otros 7 no comieron nada. Pero la estadística es la que sirve para ser presentada y, por supuesto, desde ese punto de vista, el Producto Interno Bruto de un país se puede dividir entre su población y aparece que Colombia está en el desarrollo medio. ¿Cómo sería de bueno que se sustrajera en esa estadística, o que se redujera más bien, a los ya decenas de millones de pobres de este país, en los propios términos en que ellos conciben la pobreza, ¿no? Ese es el asunto acá. Aquí está precisamente el índice de desarrollo humano, ¿no? Aquí quise sacar esto textualmente porque dice: es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas, PNUD, con el objetivo de medir el avance del grado de desarrollo de los distintos países. Desde su primera publicación se ha convertido en referencia mundial del desempeño de los países en materia de desarrollo. El IDH se construye a partir de 3 dimensiones: esperanza de vida, miren tan interesante eso, logros educacionales e ingresos. Por ahí hay un candidato que cuando sale a hablar en público dice que no, pero que tenemos las grabaciones de todas sus exposiciones en las que dice que como la esperanza de vida en Colombia ha aumentado, la edad de pensión debe extenderse. El capitalismo actúa más o menos de esta manera, profundamente perversa. La idea es que la gente se jubile más o menos cuando se va a morir. Eso es así de simple, ¿no? Eso es tan simple como que cuando el capitalismo nació le construyó edificios a los obreros cerca de las fábricas, y las damas rosadas y toda esa gente de las ciudades burguesas, ¡oh, qué capitalismo tan humano! Tan hermoso estos edificios donde van a vivir los obreros, ¿no? Pero lo que no se dijo, y lo advirtió Engels en su momento, hablando sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra e Irlanda,
es cómo todos esos edificios estaban destinados a hacer que los obreros estuvieran casi en la misma fábrica y pudieran ser explotados por 12 y 18 horas. Y todos esos obreros y obreras, la esperanza de vida era de 25 años más o menos. Es decir, se morían muy rápido, pero cumplían su papel, la reproducción del capital. Aquí sucede con la esperanza de vida igual. Aumentar la edad de jubilación, más o menos calculando que es la edad en que la gente está próxima a morirse. ¿Y no es así acaso? Es una sociedad absolutamente pervertida por la lógica del capital, y sobre eso se dice poco. Pero hay un candidato de esos que es experto en aplicar ese tipo de políticas, y sin duda lo haría, sin pensarlo dos veces. Y luego, los logros educacionales. Hay un país de América del Sur al cual nosotros no tenemos por qué parecernos cuando seamos otra sociedad, en el que se jactan sus intelectuales, entre comillas habría que decir, porque derrotó el analfabetismo. Y yo acostumbro decir esto con mucha franqueza. A los bolivianos no les sirve de nada que 100 de 100 personas sepan leer y escribir. Es que eso no resuelve el problema de la sociedad. ¿Y de qué sirve que 100 de 100 sepan leer y escribir? Lo que necesitamos es que de esos 100, 70 vayan a la universidad. Eso es diferente. Porque con este argumento de los logros educacionales, el analfabetismo se volvió uno de los indicadores claves. Y después, ¿cuál es el nivel medio de escolaridad de la población colombiana en su conjunto para llegar a esos niveles deseables de desarrollo educacional? Sobre eso entonces se guarda silencio. Pero los colegas docentes que están aquí saben que la media, por ejemplo, de educación media en este país está por debajo del 62%. Y en el Tolima, pues, vamos a hablar del Tolima en un paréntesis pequeño. Por ahí en el 2009, yo hice un trabajo que nunca quise publicar, que analizaba los resultados de entonces pruebas CIFES desde el 2000 hasta el 2009. Y dividí los 47 municipios del Tolima en dos grupos. Un grupo en el que estuvieran los municipios en los que el resultado más alto en ese momento, 2009, eran 53 punticos. El más alto, ¿no? Y otro grupo en el que el puntaje más bajo fueran esos mismos 53 puntos. Bueno, no traje el mapita, pero es fácil de entender. El resultado es que la mayoría de municipios del Tolima están en el grupo S, donde el puntaje más alto eran 53 puntos, y los más poquitos en el grupo donde el puntaje más bajito eran esos mismos 53. Y yo acostumbro a colocar el ejemplo de las yucas. Eso es tan triste como que el campesino no pueda traer las yucas a la plaza porque no puede competir en el mercado. Que un joven no pueda obtener en esa forma pervertida de calificación de su capacidad intelectual, pero que se impone, que un joven no pueda, o que los jóvenes del campo nuestro, de los municipios diferentes a la capital, o al Espinal, o a Honda, o a Melgar, o a un colegio de Chaparral, y a unos 2 o 3 del Líbano, no logren estar por encima de esos puntajes más bajos, significa que esos jóvenes no tienen oportunidad de llegar a la educación superior, a la universidad pública, porque no pueden acceder. Si van a la universidad privada, pues sus padres tienen que tener con qué pagar. Y si no, esos jóvenes, aunque quisieran ir a la universidad, están condenados a ir al resto de la educación, esa que llamamos de garaje, y no tienen la culpa. Pero esas son las condiciones. Y entonces ese indicador de logros educacionales, cada uno de esos indicadores hay que mirarlo con lupa y con sospecha, con mucha sospecha. Y el tercero, ingresos. Imagínense, y ahí el DANE hace unas encuesticas por ahí de cuando en vez, y le pregunta al señor que vende dulces: ¿y usted estaba ocupado la semana pasada? Y el pobre señor dice: pues claro, vendiendo dulces. Y va donde
muchacho que está allá en el semáforo y usted estuvo ocupado la semana pasada. Sí, no me ve aquí, vea. También estaba ocupado. Y el DANE sale y le dice al país que se redujo la tasa de desempleo, de desocupación, dicen ahora en el país, ¿no? Hay que mirar con mucha sospecha lo de los pollos, el consumo per cápita de un pollo por persona, como esas medias que el DANE acostumbra a dar sobre las tasas de ocupación de la gente. Y bien, entonces se supone que se hacen correlaciones de esas variables, pero bueno, aquí me interesa señalar que Colombia tiene 0.727 y el tope es 1, y como por responder a una cantidad de críticas muy demoledoras con respecto a esa forma de medir, entonces en el 2010 se introduce un ajuste, ¿no? Y ese ajuste, pues, para quienes asumimos críticamente la lectura de estas cosas, no nos resuelve las dudas, sino que las acrecenta, porque se trata de un maquillaje necesario para tratar de convencernos de que realmente somos un país que está en la media del desarrollo mundial, que es un país que quiere negarse a sí mismo, que tiene 30 millones de pobres y más o menos 12 millones de indigentes. Pero a nosotros nos han dicho que el indigente es el que está por aquí, ¿no? De pronto el gato y los que duermen debajo de los puentes o andan por ahí descachalandrados en las calles. No, hay una definición técnica de la indigencia elaborada por estos mismos organismos que señalan que la indigencia se presenta cuando una persona no alcanza a adquirir o a ganar $1 diario para su subsistencia. Imagínense ustedes, 3.000 pesos. Así que hay mucho, en la universidad tenemos, en las universidades públicas, hay mucho indigente. Indigentes bien vestiditos, bien paraditos. Claro, mucha gente que no alcanza a obtener $1 diario para su subsistencia. Ese es un asunto también interesante de mirar. Bueno, finalmente pues Du Bois plantea que, pero la revisión de este estancamiento en ese problema de definir el desarrollo humano ha llevado a un progresivo consenso en concebir el desarrollo como la búsqueda de bienestar. Pero bueno, ¿y el bienestar qué es? Bueno, alguien podría decir, pues estar bien, ¿no? ¿Y qué es estar bien? Pues el bienestar. Y ahí podemos seguir jugando con eso. Pero hay que precisar de qué se trata cuando se afirma la necesidad de definir el bienestar para el desarrollo humano. Esa definición no tiene por qué determinar los resultados últimos perseguibles. Es decir, no supone imaginar el horizonte al que puede aspirarse como el ideal deseable, como si estuviera preestablecida la meta de lo deseable. Muy difícil en las sociedades humanas, ¿no?, hacer eso. Definir el bienestar consiste principalmente en precisar cuándo las personas viven como seres humanos, cuándo sus vidas son dignas, pero establecer las condiciones para que las personas puedan realizarse no implica vislumbrar un mismo resultado en cualquier lugar y de cualquier condición, ni siquiera expresar la gama de posibles estados deseables que ellas puedan tener. El umbral de bienestar expresa aquella situación en que se encuentra una persona que le imposibilita decidir sobre su propia vida. Definir el bienestar consiste en saber cuándo un ser humano tiene o no la oportunidad de desarrollar su potencial como persona, las capacidades humanas, como diría Amartya. Es decir, definir en positivo los funcionamientos y capacidades mínimas para que cada persona ponga en marcha su particular e indelegable búsqueda de forma de vida que considere digna de ser vivida, siempre en un contexto social. Una de las críticas a Amartya Sen es que algunos consideran que promueve el egoísmo, pero Du Bois la defiende señalando que ese es un egoísmo ético y que no es posible concebir la existencia de la persona sino en tanto parte de un colectivo.
y en tanto las necesidades individuales reunidas conforman el deseo colectivo de una transformación positiva de sus condiciones de vida, de la búsqueda, en todo caso, de una vida mejor. Bueno. Y claro, pues hay siempre una preocupación. ¿Por qué nos metimos en ese debate del desarrollo, no? Porque el desarrollo siempre es la pretensión de los organismos multilaterales, incluso la exigencia a autoras como Amartya Sen o la misma Marta Nussbaum es: ¿y cómo se mide eso, no? ¿Cómo se operativiza? Hay una preocupación, como una desesperación, pero ¿cómo se mide eso, no? ¿Cómo se hace concreto? ¿Cómo se hace realizable? Du Bois plantea que en la definición del bienestar desde el desarrollo humano, como perspectiva, como planteamiento fuerte, dos cuestiones son especialmente significativas. La primera es cómo concretar los contenidos de bienestar y especialmente cómo considerar la dimensión colectiva del bienestar para quienes critican a Amartya Sen. ¿Cómo resolver ese problema del bienestar colectivo? Y en segundo lugar, ¿cuál es el alcance de la definición del bienestar? Su carácter universal. Es el bienestar que nosotros concebimos, por ejemplo, en los pueblos de América Latina, a partir de la elaboración del vivir bien o del buen vivir de los pueblos de Bolivia y de Ecuador. Pero ¿ese es el mismo de los pueblos en la India o en África? ¿O es el mismo de los pueblos en Australia? Ahí es donde se expresa la inquietud con respecto a eso. Es decir, metidos en ese debate epistemológico tan profundo, entonces surge por allá la espinita esa positivista de alguna manera, en la que se pretende que en el debate sobre el desarrollo se generen como principios, leyes y modelos, ¿no? Es como que haya unos principios universales, unas leyes universales y por lo tanto unos modelos, ojalá matemáticos. Personalmente tengo bastantes dudas y tristezas con respecto a esa pretensión tan positivista, ¿no? Es decir, eso nos lleva a otro terreno, es decir, a la necesidad efectivamente de prestarle atención al debate sobre el desarrollo, para poder entender qué es lo que queremos buscar en América Latina, en el sur global. Y ahora pues entro un poco a este país, otra vez con Arturo Escobar, porque pues, leer a Arturo Escobar me parece que es como una obligación de los intelectuales o de quienes amamos leer en este país. Dice por aquí Escobar que... dice Escobar refiriéndose a la misión Kerry que estuvo por aquí entre el 11 de julio y el 5 de noviembre del 49, qué casualidad, ¿no? En el 49 Mr. Truman nos dijo cómo era el desarrollo. En ese mismo año estuvo por aquí Kerry. Y Kerry dijo, esa misión Kerry que la dirigió él, dice, hemos interpretado nuestros términos de referencia como un llamado a desarrollar un programa comprensivo y consistente, y no como una serie de recomendaciones inconexas, es decir, nos van a recomendar cómo es que debemos desarrollarnos. Las relaciones entre los varios componentes de la economía colombiana son bastante complejas, de tal forma que se ha requerido de un análisis intensivo para poder lograr un panorama consistente. Y ellos, como son tan lindos, dicen, no sugerimos que Colombia adopte un nuevo orden radicalmente diferente al actual. Es decir, que un candidato o unos 2 o 3 candidatos digan que no se pretende para nada reformar las estructuras de la sociedad colombiana. Después de todo no es tan gratuito porque los patrones lo habían dicho desde 1949. Entonces, no sugerimos que Colombia adopte un nuevo orden radicalmente diferente al actual. Eso fue también lo que se discutió en La Habana. Queremos simplemente impulsar ciertas modificaciones en las condiciones existentes, cambiar el enfoque y sugerir una multitud de reformas y mejoras.
De aquí parte la justificación para un programa global de desarrollo, las negrillas son mías. Las medidas incrementales y esporádicas no pueden hacer mella en la economía. Solo se puede romper el círculo vicioso formado por la pobreza, la ignorancia, la mala salud y la baja productividad si se lanza un ataque generalizado a través de toda la economía en las esferas de educación, salud, alimentación, vivienda y productividad. Pero una vez roto este círculo, el desarrollo económico puede llegar a ser un proceso autosostenido. Otra vez Adam Smith, el espíritu de Adam Smith es tenaz. Ha acompañado desde bastante rato todas las presunciones del desarrollo visto desde la perspectiva del sistema capitalista, es decir, visto desde la perspectiva del crecimiento económico. Y bueno, dicen allí que van a tocar todos los aspectos, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la productividad. Y un candidato dice que él va a llegar al solio de los presidentes porque le ha resuelto el problema de la vivienda a cientos de miles de colombianos. ¿Al fin qué? Si llevamos 70 años en que están resolviendo el problema de la vivienda, de los que no tienen vivienda en este país, pues no ha sido suficiente, porque todavía hay que seguir regalando vivienda para resolverle el problema a los colombianos que no tienen vivienda. Y además, el problema de la salud, pues tampoco, ¿no? Y el problema de la educación menos. Es decir, han hecho exactamente lo contrario de todo lo que hemos leído aquí, ¿o no se han dado cuenta de eso? Es decir, han hecho justamente lo contrario. Debía ser este un país altamente desarrollado. Y vemos que es un país profundamente desequilibrado, ¿no? Para no dañarles a ellos el cuento de que es que tenemos algún desarrollo. Bueno, él critica pues posturas como las de Gandhi en esa idea de pensar que el capitalismo era capaz de devolverle a los subdesarrollados la posibilidad de ser desarrollados, en términos generales, ¿no? Que ellos nos iban a capacitar para la tarea de desarrollarnos. Voy a dejar ahí lo del desarrollo porque esto es chévere, pero habría que hablar bastante rato. Unos apodos del desarrollo, ese término de apodos no sé si incomode a algunos, pero es que esta es una sociedad donde hay apodos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y al desarrollo se le han puesto muchos apodos. Por ejemplo, subdesarrollo, ¿no? Es decir, si hay subdesarrollo. Desarrollo, planificación del desarrollo. Es decir, como desarrollo planificado, ¿no? Eso es muy interesante porque permite comprender también por qué en los planes de desarrollo, particularmente en los planes de ordenamiento territorial, se dice dónde deben vivir los más pobres. Terrible para un Estado serio decir dónde tienen que vivir los más pobres. Es decir, no igualar, sino acrecentar la división. El estrato 1, el 2 y el 3 no deben ser vecinitos del 5 y 6, ¿no? Los estratos 5 y 6 no deben tener vecinitos pobres. Los pobres afean el espacio, como los vendedores ambulantes, ¿no? Están en el lugar equivocado. El desarrollo urbano, hay que desarrollar las ciudades, ¿no? Desde la perspectiva del capital, claro. Va contra el desarrollo tener barrios pobres en el centro de la ciudad, qué cosa tan fea, ¿no? ¿Cómo se pueden vender las postales de una ciudad mostrando pobres? De ninguna manera, ¿no? El desarrollo rural, pues hay que desarrollar el campo, pero llevamos 70 años desarrollando el campo. El desarrollo, la mujer en el desarrollo, eso apareció hace tiempo. A Colombia y América Latina llegó relativamente tarde. La perspectiva de género en el desarrollo había sido advertida desde los 70. El desarrollo sustentable y el desarrollo sostenible, un debate ni siquiera voy a mencionar, solo sé que y hay un debate muy fuerte en torno a esos dos términos, al punto que vamos a tener que buscarnos otro término que no sea ninguno de los dos parece, como que va a haber que buscar otro. El desarrollo rural con enfoque territorial.
que me parece pues algo mucho más atrevido todavía, ¿no? Si hay algo territorial, más territorial que nuestros campesinos, es imposible, ¿no? Y además, el último, el enfoque, el desarrollo con enfoque territorial, que es el que se está haciendo con los PEDEF, planes de desarrollo con enfoque territorial, en las áreas de conflicto en este país, ¿no? En ese sentido, mi anotación es que para nosotros es inconcebible hacer abstracción del territorio, en tanto el territorio pues es la expresión de la totalidad, ¿no? Y es imposible hablar de desarrollo sin tener en cuenta el territorio. Claro, quizá haya sido necesario, porque por ejemplo, revisando planes de desarrollo, una vez en Bolívar encontré que 8 planes de desarrollo eran el mismo, que al consultor o se le había olvidado cambiar el nombre y por ahí de vez en cuando se le iba mal el nombre y aparecía Leticia o un municipio de Antioquia por ahí. Entonces había proyectos, muchos proyectos, pero esos proyectos servían en Ecuador, en Perú, en Chile, en Panamá, en Antioquia, en el Valle del Cauca, en Colombia. Y de un tiempo para acá, pues hemos aprendido que los proyectos tienen que tener territorio. Es decir, que el plan de desarrollo municipal, por ejemplo, o departamental, debe decir dónde es que ese desarrollo va a intervenir. En el municipio tal, en la vereda tal, del corregimiento tal. Y desde ese punto de vista, pues quizá hubo necesidad de introducir el término territorio como un llamado de atención a aterrizar en el territorio, algo que por sí mismo tenía que ser territorial. Claro, por supuesto debe haber muchos más, pero miren, desarrollo, desarrollo, desarrollo. ¿Y el desarrollo territorial entonces qué es? Bueno, yo no conozco una elaboración alternativa de desarrollo territorial, así que pues entonces traigo la que ellos hicieron, ¿no? Es decir, que estamos en deuda con eso, tal vez porque no la consideramos necesaria. ¿Por qué vamos a tener que ponernos a construir una categoría que se llame desarrollo territorial? Si la historia de la planificación en el mundo desde el comienzo fue territorial, para que no se me olvide antes, la planificación del desarrollo fue un aporte de la Revolución Soviética de octubre a Occidente. Los primeros planes de desarrollo de la ex Unión Soviética fueron quinquenales y el mundo occidental aprendió a hacer planes de desarrollo apoyados en los planes quinquenales de esa odiosa ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esos planes quinquenales eran además profundamente territoriales, en tanto ellos entendieron que la gran Unión Soviética, con las nacionalidades que ingresaron a ella, tenían de alguna manera especificidades y desarrollaron mecanismos de política estatal para reducir los desequilibrios espaciales del desarrollo. ¿Sí entienden? Algo así como Chocó y el eje cafetero. Semejante desigualdad. Pues fueron los soviéticos los que plantearon en la historia de la planificación moderna que para poder resolver esos problemas de la sociedad que son de esa magnitud, hay que hacer un esfuerzo del Estado porque todos los territorios tengan el mismo nivel de desarrollo. Algo así como que si en Ibagué ahora el 50% de los jóvenes están en educación superior, en Planadas el 50% de los jóvenes también. Pero el dato que yo encontré en las cositas que escribimos por ahí dice que en Ibagué es el 50% y que en Planadas son 7%. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Y esa pequeña diferencia es uno de esos odiosos indicadores del desarrollo en esa cosa que se llama indicadores educacionales. ¿Cómo es posible que un territorio pueda competir cuando tiene 7 veces menos lo que llama el discurso el capital humano? A todas luces es comprensible por qué hemos simplemente reproducido el modelo de desarrollo que nos heredaron, el español, ¿no?
el Virreinato de Santa Fe y las provincias. Y cada capital, Ibagué y las provincias. Las capitales son desarrolladas en esos términos y las provincias atrasadas. ¿O no es así? Bueno, entonces dice la CEPAL, el desarrollo territorial se entiende como un proceso de construcción social del entorno. Por supuesto que es un proceso de construcción social, impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio. Es decir, por lo menos reconocen que el desarrollo en un territorio tiene que ser el resultado de todo. No es posible que sea de la sociedad sin la naturaleza, de ambos, como nosotros concebimos el territorio desde hace 200 años o más. El territorio, por eso decía al comienzo, es la totalidad. Y desde esa perspectiva entonces, debería entonces serse consecuente con eso. Pero ¿cómo se explica que un territorio que tiene tanta riqueza sea al mismo tiempo el más pobre? Por ejemplo, el Chocó. ¿O cómo se explica que no haya quien pueda mostrar todavía de esos mineros desesperados que tenemos, que no nos pueda demostrar que los pueblos mineros son los que mejor viven o donde mejor vive la gente, sino donde hay toda clase de males y de problemas sociales? Entonces, ¿cómo es esa relación entre la riqueza y eso que ellos llaman desarrollo? De ninguna manera cuadra, ¿no? No es porque nos moleste el discurso, es simplemente porque no es para nosotros. Porque debería por lo menos entonces ser esto, ¿cierto? A mayores riquezas, mayor nivel de desarrollo, ¿cierto? Bueno, entonces Casanare y Arauca serían las potencias del desarrollo nacional, ¿cierto? O algunos departamentos de la costa caribe, y son el centro de la corrupción, del clientelismo y de la pobreza. Por ningún lado nos cuadra, aunque quisiéramos cuadrarlos. Y bueno, y aquí está, ya voy terminando, qué pena con ustedes. Es que este es el país, pónganle atención a esto. Uno de los problemas que tenemos precisamente para ser país, para ser república, pues es que no sabemos todavía cuál es el mapa de Colombia. Pues claro, esta es Colombia, en todo caso, pero lo que no sabemos es cuál es el mapa, y eso es increíble. Ese es el mapa del documento base del Plan Nacional de Desarrollo de los dos gobiernos de Santos. Aquí el Tolima aparece en la región centro-sur, es decir, como nosotros hemos anhelado en el Tolima, quienes trabajamos en estas cosas regionales, nosotros pensamos que los débiles se unen para ser fuertes, y no creemos en ese cuento, me perdonan la expresión, medio chimbo, de que es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Porque es que hay dichos populares que son profundamente nocivos. Ese es uno de esos. Porque induce a la dependencia. Hay que ser dependientes para poder sobresalir. Como el cuento aquel de que el oro viejo no aprende a hablar. ¿Desde cuándo? ¿O cómo así? Entonces los mayores están condenados, cuando para los pueblos ancestrales de África son sus mayores valores, son sus bibliotecas, son quienes más enseñan, y para los pueblos indígenas, entonces aquí los mayores para nosotros es el residuo. Hay que prestarle ojo también a los dichos populares, porque los dichos populares pueden ser profundamente nocivos, sobre todo si se instalan en el subconsciente colectivo. Pues fíjense que hace poco, en el 2014, se constituyó la Región Administrativa de Planificación Especial RAPE, Región Central de Colombia. Así que este mapa, por ejemplo, no nos sirve a nosotros. El Tolima está con Cundinamarca, Meta, Boyacá y el Distrito Capital. Es que ahí sí estamos chéveres. Estamos en una región que tiene más del 30% del Producto Interno Bruto de este país, que tiene
un poco más del 25% de la población total de este país, que tiene a la capital de la República. Es decir, la región más poderosa de este país. Entonces las élites tolimenses brincan de alegría y bailan porque estamos donde debemos estar. Pero estar con los departamentos que son parte de nuestra historia, que como dicen, son también como nosotros, somos la sangre de esos pueblos de la historia, con el Huila sobre todo. No, porque es que estar con el Huila es ser cabeza de ratón, y es mejor ser colita de león. Lo que no saben es que por ahí pasa un león y le pueden cortar la colita de un tijeretazo. Entonces, este mapa, por ejemplo, la idea cuando se elaboran este tipo de mapas es porque lo que se pretende con ellos es que ese mapa es la expresión de una política de desarrollo nacional. Y cuando aparece un mapa de regiones es porque nos proponemos equilibrar el desarrollo de esas regiones, de manera que el país como conjunto pueda llegar a esos niveles de bienestar de los que habla la literatura oficial, esa que estábamos viendo desde el comienzo. Pero miren, aquí empezamos con los problemas, ¿no? Este es un mapa del país con las categorías de municipios. Los municipios que aparecen allí con la escala más oscura son los municipios de categoría especial. Si alcanzan a ver desde allá en el Tolima solamente está Ibagué, así que somos un municipio especial. Y los otros pues ahí. Todos nosotros son de categoría sexta, es decir, están en una situación muy complicada por sus presupuestos, por sus niveles integrados de desarrollo, que ahora hay unos indicadores allí complejos para mirar eso. Ese es el país de las desigualdades, ¿no? Visto desde el punto de vista municipal, de enormes desigualdades, ¿no? Es decir, esos países centrales o de occidente, como ellos se llamaron, el mapita de ellos es oscurito todo. ¿Cómo les parece? Por eso es que Du Bois dice, pero ¿cómo se comparan, no? No, pues por supuesto ellos no pueden hacer este tipo de mapas porque no tiene sentido hacer un mapa donde el color es el mismo. Hay que hacer mapitas donde los colores son diferentes, ¿no? Y los diferentes pues somos nosotros, ¿no? Los subdesarrollados. Este es un mapita de los entornos de desarrollo. Ese término entornos de desarrollo mezcla varias dimensiones. Por ejemplo, la económica, la urbana, la ambiental, la seguridad, por supuesto, ciudadana, y la económica y otra. Son 5. Según el municipio esté en una escala de 1 a 100, entonces se hace una ponderación y surge este mapa. Entonces hay municipios que son robustos, otra vez, entonces ahí aparecen básicamente las capitales andinas y en el Caribe, ¿no? Y en Santander. Los intermedios, que son los que van como ahí a la colita, los incipientes, es decir, municipios que les falta bastante, y unas áreas por allá no municipalizadas, por ejemplo en el Baupés, en el Amazonas, pero este es otro mapa de profundas desigualdades. Ellos, en occidente y en el centro, pues también el mapita aquí sería del color azulito más intenso. Estos son los esfuerzos para el cierre de brechas. Es que como hay pobreza y hay esas desigualdades, entonces dice el Departamento Nacional de Planeación, en esos verdes más intensos la brecha es baja, es decir que en Honda y Armero Guayabal la brecha es baja. Yo no sabía eso, por ejemplo. Cuando vi ese mapa me llamó poderosamente la atención. Yo no sabía que en Honda y Armero Guayabal la brecha, es decir, era baja, porque por los mapas anteriores no parece. Pero bueno, hay unas brechas medio bajas, es decir, donde los esfuerzos por superar esos problemas del desarrollo se pueden alcanzar en algún tiempo, digamos unos 100 años, ¿no? Mentiras, no sé cuánto, ¿no? Pero si llevamos 70 años desde el discurso del desarrollo y estamos así, pues
Imaginémonos. Una brecha medio alta y una brecha alta. Toda la Amazonía, casi todo el Baupés, casi todo Guainía, casi todo el Guaviare. El Chocó, todo el litoral pacífico colombiano, parte de la costa atlántica. Otro, unas subregiones de Colombia, pues cuando nosotros hacemos un mapa de subregiones, cuando la Universidad del Tolima le propuso al departamento del Tolima como entidad territorial, mire el Tolima así. Nosotros no lo llamamos subregiones sino provincias, porque una provincia es un conjunto de municipios en el que encontramos una serie de elementos comunes, no solamente de vecindad, sino de proyectos comunes que podrían permitir alcanzar esa cosa que al comienzo en el discurso oficial se supone como desarrollo. Así que en cada uno de esos colorcitos al sur, por ejemplo, Chaparral, capital del sur, entonces tiene que tener el mejor hospital del sur, la universidad, tiene ya los servicios de justicia, es decir, debe tener todos los elementos, las funciones urbanas que hagan posible que Chaparral sea como una capital alterna, una Ibagué alterna, pero Chaparral en todo caso, no Chaparral 2, sino Chaparral. Si decimos eso en Melgar, en el oriente del Tolima, es porque pensamos que Melgar debe generar esas condiciones para que la gente de los municipios cercanos pueda acceder a cosas para las cuales tiene que venir a Ibagué o ir hasta Bogotá para poder acceder a ellas. Por ejemplo, educación superior, servicios de salud de tercer nivel o cuarto nivel, servicios de justicia, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y así sucesivamente en los nevados con el Líbano, en el norte con Honda y Mariquita. Es decir, no hacemos mapas por hacer, aunque dibujar es muy divertido. Pero cuando hacemos mapas porque los mapas tienen una función específica. Y cuando hablamos de la planificación del desarrollo es porque para nosotros este mapa debería ser la expresión de cómo se gobierna el territorio para alcanzar el desarrollo, para superar esas brechas. Pero ahí es donde está el mapita que les decía, miren, solamente en ese verdecito claro del Tolima, si ustedes lo alcanzan a ver, es decir, en el centro del Tolima, se concentra el 82% de la oferta de educación superior en el Tolima, incluyendo el SENA. El 82% solamente entre Ibagué y Espinal. Y entonces, ¿qué le queda a los demás municipios por ofrecerle a sus jóvenes? ¿Sí entienden? ¿Qué les queda? Pues tiene que ser un departamento tan desequilibrado, seguramente menos que Antioquia, que hay mucha gente que no sabe que Antioquia es Medellín. Es el Valle de Aburrá y punto. Y el resto tiene municipios con más necesidades básicas insatisfechas que las que nosotros tenemos aquí. La gente se engaña, ¿cierto? Y se engaña bastante. Pero bueno, y aquí pues está, digamos, los municipios, ciudades y municipios de importancia regional. Pues gravísimo, ¿no? Porque este país no tiene una política para equilibrar el desarrollo. Entonces, ¿a quién le dejamos la posibilidad de que la gente de lo que llamábamos territorios nacionales, Casanare, Arauca, Bichada, Guainía, Baupés, Guaviare, Amazonia, alcancen ese soñado desarrollo? Miren, no hay ninguna ciudad allí que pueda cumplir ese papel. Un gobierno serio crea ciudades porque las ciudades son creaciones de una política estatal. Las nuestras, claro, hay que aclarar eso, ¿no? Nosotros construimos estas ciudades, los inmigrantes, los desplazados de todas las violencias, y después la gente que llegó aquí buscando alguna oportunidad, ¿sí? Pero estas ciudades nuestras, desde que los españoles las crearon con esas finalidades de control, de administración política del territorio, muy pocas, entre ellas Líbano, quizá una de las excepcionales en este país, han sido pensadas, planificadas antes de ocuparse el territorio. Entonces la mayoría han sido como accidentes, ¿no? Como fruto de las circunstancias históricas de cada momento. Y bueno, y aquí están, este es el mapa que yo considero personalmente más importante de todos,
el mapa de las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Ah, perdón, este es el de la incidencia de la pobreza, urbana y rural. Ese no me gusta. Me gusta otro, ahora les muestro otro. Porque es que el de las necesidades básicas insatisfechas con todo y la crítica me parece más interesante, porque digo yo que ese es el mapa para los políticos del futuro. Pero incluso este nos podría servir. Digamos que para un político sería suficiente con ese mapa de la izquierda. Necesitamos que un político se dedique a reducir, a poner ese mapita, ponerlo por lo menos ese amarillito o ese verde más clarito que hay ahí. Con solo eso no necesitaría discursos incluso, solamente dedicarse a tratar de cambiarle el colorcito a ese mapa. Es decir, a reducir las necesidades básicas en todo el territorio, pero en todo el territorio. Así que los presidentes y los gobiernos sí tienen tareas, no es que no tengan tareas. Pero esto tiene implicaciones. Las implicaciones es que la riqueza hay que utilizarla para el desarrollo, no para la concentración en unas pocas manos, no para los atracadores de los presupuestos, no para las mafias que cooptan el Estado y los gobiernos, no para las oligarquías, como diría Gaitán, que son las que nos han llevado a estos niveles de desigualdad, porque estos son mapas de desigualdad. Los colores más oscuros son los colores que expresan y reflejan las áreas donde hay más pobreza. Luego necesitamos cambiar ese mapa, volverlo clarito. Y con respecto a la paz, pues fíjense que dejé muy poco para hablar de la paz. Por una razón muy elemental que quiero confesarles. Es que, pues hablar carreta de la paz, es que la paz es hacer lo que acabamos de decir desde el comienzo. Si eso no se resuelve, no es posible que haya paz. Y yo siempre me pregunto, en los auditorios incluso, oiga, ¿y por qué los creyentes no le creen a su jefe espiritual, que es el Papa? Y el Papa anterior y el que le siguió, y han dicho que sin justicia social no habrá paz. Pues créanle, si le creo yo. Estoy de acuerdo con el Papa en eso. Si mientras haya injusticia social y espacial, como acabamos de ver, porque la justicia no solamente es social, sino también espacial, pues no hay paz. No necesitamos inventarnos un discurso sobre la paz. La paz es una construcción que surge de la comprensión profunda de las desigualdades que hay en una sociedad y que le impiden a la gente vivir bien, con bienestar, con dignidad, con justicia, por lo menos con justicia social. Por eso es que yo hablo muy poco de la paz. Ese es un discurso vacío y hueco, más o menos como se ha escuchado estos 2 días en Ibagué, ¿no? Por eso, por allá un papa dijo, el Papa Pablo VI había dicho, la paz, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Debieron haberle creído a Pablo VI. No son consecuentes, son falsos creyentes, mentirosos, hipócritas. ¿Sí ven? Y después Francisco dice, solo la paz es santa y no la guerra. Pues yo no creo mucho en lo santo, pero estoy de acuerdo. Porque la guerra, pues es terrible, ¿no? Y bueno, voy a pasar esto. Esta es esa región que vimos. Y ahí dice, en el territorio se reproduce el discurso del capital, ¿no? Para la región central el desarrollo es el crecimiento económico, ¿no? Y sin embargo se plantea cosas para no cumplirlas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la región central dice la fragmentación de las entidades territoriales en el país, las cuales tienen capacidades y condiciones asimétricas y profundamente dispares. Pues claro, porque los niveles de desarrollo son muy desiguales. Dice la evidencia de brechas, la ampliación de la agenda pública, es decir, hay desafíos para atender.
Bueno, y entonces los planes de desarrollo deben atender a eso. Este, por ejemplo, es un mapita que también me gusta mucho, porque ese mapita habla de cómo está distribuida la riqueza real en el país, ¿no? Por ejemplo, esa región, Bogotá, tiene el 20% de la población total del país, ¿no? Y tiene además el 24.4% del Producto Interno Bruto Nacional. Bueno, ahí son cifras, ¿no? Pueda que sean aburridoras, pero son claves cuando uno las entra a mirarlas. Porque es un mapa de desigualdades también en todo caso. Y aquí está el mapita que a mí más me gusta, que es el de las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Que muestra en el 93 y en el 2005. Básicamente el mapita no cambia, ¿no? Se reducen por ahí unos dígitos en algunos casos, pero básicamente se mantiene el mapa entre el 93 y el 2005. Ahí es donde yo digo, ese clarito de la izquierda que se ve más, es el distrito capital, por allá dice Bogotá. Pues la tarea en estos casos es que todo el mapita debía ser de ese color, si queremos hablar seriamente de paz, ¿no? De desarrollo territorial y al mismo tiempo de paz. Aquí están los puntos claves del acuerdo de paz con la insurgencia de las FARC, ¿no? EP. Pero por supuesto no estamos en el País Vasco, que la cosa era solamente con ETA, ¿no? Entonces, pues falta el ELN y ahora los grupos neoparamilitares que se llaman BACRIM y grupos armados organizados y etcétera. Ellos se han puesto un poco de nombres con el fin de despistar a la feligresía, ¿no? Pero estos puntos del acuerdo de paz, pues me parece que expresan la respuesta a ese recorrido que hemos hecho. Es decir, la reforma rural integral, que implica tener un fondo de tierras para proveer a los campesinos que no tienen tierra o que tienen muy poquita incluso, los planes de desarrollo con enfoque territorial que se están formulando ahora, el segundo punto de la participación política, otra vez como si estuviéramos en el 90, el cese al fuego y las hostilidades, que el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, que incluye el acuerdo sobre víctimas del... hay otros aspectos como el acuerdo sobre víctimas del conflicto, no está dentro de ese, la JEP, la ley de amnistía, la reparación a víctimas del conflicto, los mecanismos de implementación y verificación, y un aparte muy interesante que es el capítulo étnico. Bueno, pues la paz... Este es un camino para la paz en los territorios. La insurgencia de las FARC no dijo que el acuerdo de paz iba a operar mecanismos para el desarrollo de los territorios en los cuales tenía presencia, como está diciendo el ELN también hoy. Es un acuerdo sobre el problema de resolver los desequilibrios espaciales del desarrollo en este país, en todo el país, y no en los territorios de conflicto, en un ambiente propicio para construir una paz estable y duradera. Eso dicen los acuerdos. Pues honremos los acuerdos. Que no se siga repitiendo la historia de un país que viene firmando acuerdos de paz desde 1810-19 para violarlos. Firma un acuerdo de paz y lo viola. Asesina a los desmovilizados, a los líderes sociales. Ya va el 8º testigo contra un expresidente implicado en casos gravísimos, muerto, en plena construcción del proceso de paz. No se puede construir paz así. Los más ricos tienen que aceptar que las tierras que no producen o se ponen a producir o se tienen que entregar, y que además tienen que ser penalizadas con los más altos impuestos. No es posible que mientras los vecinos de Tom y Jerry en Mosquera pagan cientos de millones de pesos de impuesto al municipio, Tom y Jerry paguen unos milloncitos de pesos solamente.
unos tipos que compraron metros de tierra a 30.000 pesos y al mes se convirtió en 1.000.000 de pesos. No es posible que se pueda construir la paz mientras se siga negando el acceso a la educación para la mayor parte de la población. No es posible construir la paz mientras las EPS, las mafias de las EPS, continúen administrando los recursos de la paz, los recursos de los alimentos escolares en las instituciones educativas, todas esas cosas. No es posible construir así la paz. Entonces, este es un acuerdo de paz, y yo lo traigo porque me parece que es un acuerdo que se firmó. Y hay otro acuerdo en camino, quién sabe, ¿no? Cuando las cosas empiezan a incumplirse, eso genera muchas sospechas y genera muchas reacciones también. Hoy hubo entre ayer y hoy ha habido muchos eventos sobre paz, por eso no quise hablar de paz. Porque es que hablar de paz sin preguntarse por las causas que la generan, es decir, por las causas estructurales de las desigualdades y la pobreza. ¿Por qué es posible hablar de paz sin hablar de las causas que la generan? Es muy entretenido ver y escuchar esas conferencias donde se quiere hablar de la paz obviando tocar las razones que generaron la desigualdad y la violencia. Así, créanme, es chévere hablar de paz. Pero el país requiere que haya seriedad cuando se hable de paz. Es decir, que los acuerdos se cumplan y que se toquen las causas estructurales de la violencia. Mientras eso no se toque, me parece que se pueden hacer hartos eventos. Después de todo, la paz es un buen negocio, ¿no? Hay que tener también eso claro, ¿no? Hay un marketing por la paz, ¿no? Horroroso y hasta perverso eso. Pero si el propio exconsejero para la paz, ojalá haya renunciado porque se dio cuenta, dice: veo el acuerdo muy confuso. Hay que decir que en su integralidad ya no se puede cumplir. Entonces, ¿qué? Solo hay que revisar cómo todos los días le están quitando alcances. A modo de ejemplo, desaparecieron las 16 curules de las víctimas con un artilugio y la sociedad no protestó. Lo que tal vez este amigo no quiere decir es quiénes se querían quedar con esas 16 curules, ¿no? Hasta Mancuso hubiera sido senador. Y ellos ya tienen suficiente. Tienen el 50% del Congreso de este país y tienen gobernadores. Así que están sobre representados. Pero bueno, Jaramillo dice que esas otras 16 curules eran para víctimas del conflicto, ¿no? Y el debate es complicado, ¿no? A modo de, bueno, y la sociedad no protestó, porque no han entendido los beneficios del proceso y está siendo manipulada para que muchos se opongan al acuerdo. Pero no desfallezcamos, no podremos declararnos condenados a seguir viviendo en la violencia. Bien, Álvaro Villarraga, que es invitado con frecuencia a esta universidad, es el director del Acuerdo de la Verdad en el Centro de la Memoria Histórica, pues reconoce que estamos pasando por las afugias y las dificultades del proceso de paz. Pero yo no pude encontrar por ahí en esos, y busqué muy juiciosamente, en que se refirieran a las causas estructurales de la violencia para poder hablar de paz. Cuando eso sucede, entonces los discursos corren el riesgo de banalizarse, ¿no? La paz se vuelve tan popular que es como una pomadita que sirve para todos los dolores, ¿no? Pero finalmente no cura. Puede ser una pomadita chiviada, ¿no? Y ese es el problema de la paz, cuando llega a popularizarse y se degenera la esencia del discurso sobre la paz. Yo personalmente no acepto hablar de paz si se omiten las causas estructurales de la violencia que generó un conflicto. Mejor dicho, no podemos hablar de paz sino como producto o como respuesta a una situación indeseable para la sociedad, pero que para construirla es necesario resolver precisamente esas profundas causas estructurales que no se quieren reconocer todavía en este país: la concentración de la riqueza y la concentración de la tierra. Riqueza y tierra.
la cooptación del Estado por las mafias, no solamente de las oligarquías, sino también del narcotráfico como si fuera poco, la dependencia de este país de una potencia imperial que dictamina y ordena qué se hace y qué no se hace, de un país que no tiene soberanía. Puede tener seguridad, pero lo que necesitamos es soberanía. Los campesinos necesitan soberanía alimentaria, no necesitan seguridad alimentaria, porque podemos tener todo el maíz que queramos, transgénico, pero lo que necesitamos es tener soberanía alimentaria para poder tener el maíz de las semillas criollas, no el de Monsanto, sino el de las semillas criollas. Hay una pequeña diferencia. Entonces, cuando el debate sobre la paz no quiere tocar esos asuntos, pues personalmente me retiro de ese tipo de debates, o simplemente dejo expresado por qué no cabe una aceptación de que la paz se puede tocar abstrayéndose de eso. No se puede hablar de paz tampoco abstrayéndose del problema de la educación pública, ni de la salud pública, ni del problema de la vivienda. No se puede hablar de paz abstrayéndose del problema de los créditos para los campesinos, de la asistencia técnica. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Lamento profundamente si llegué a defraudar a algunos o algunas, pero bueno, hemos estudiado para tratar de ser medio coherentes con lo que decimos y realmente le dediqué tiempo a tratar de preparar algo que pudiera ser de alguna utilidad. Les agradezco mucho su paciencia. Muchas gracias al profesor Miguel Espinosa por los aportes a esta reflexión de la Cátedra de Ciudadanía y Paz. Pasamos al momento de las preguntas. Quienes del público tengan alguna reflexión que hacer o alguna pregunta, pues este es el momento, ¿no?, para realizarla. La paz de los sepulcros es todavía lo que se da en nuestro país. Todo el que piense diferente o plantee cosas diferentes se pone la cruz. Yo tenía unas preguntitas para el profe Miguel. Soy gobernador indígena de Natagaima, de Aparco. Usted empezaba diciendo que los indígenas no producían, no trabajaban la tierra. Pero al final veo que como que retomó el tema y ya habló del tema, porque muchas veces no se trabaja la tierra y está dentro de los acuerdos acá el tema de territorio, no solo para los campesinos, porque entre el campesino y el indígena hay diferencia. Entonces, entre los acuerdos está el territorio para los indígenas. Nosotros, por ejemplo, no tenemos territorio, pero sí cultivamos, porque hemos hecho convenios con el bienestar familiar, el cual nos apoya con animales, con gallinas, ganado y para cultivos. Entonces, estamos trabajando con tierras arrendadas, pero sí estamos produciendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gobierno ayuda si usted siembra lo transgénico. Dese cuenta cuando quemaron ese camionado de arroz allá en Campo Alegre, porque no era como ellos querían, sino que era transgénico. No era transgénico y lo quemaron. Tanta gente aguantando hambre, en vez de haberlo regalado, lo prohibieron quemar el mismo gobierno. Entonces eso es lo que pasa. Usted ha hablado del tema del maíz para la chicha, por ejemplo. Si ellos imponen, no se puede sembrar el autóctono, el propio maíz, tiene que ser el que ellos imponen. Y usted sabe muy bien que esos cultivos dañan la tierra, la madre tierra. Entonces nosotros no nos acogemos a ese tema de sembrar lo que el gobierno dice. En la minga que hubo se hicieron varios acuerdos en los cuales el gobernador nos ha tomado un poco del pelo, pero ya nosotros empezamos con apoyo del alcalde a trabajar el tema del cachaco para producir harinas, coladas y todo eso, para que en vez de los alimentos que da el bienestar, que son químicos, yogures, cosas así, más bien se utilice lo que nosotros producimos en el territorio. Y ya se empezó con ese tema. Si así producimos, lo que pasa es que hay cosas que a veces no, porque nos quieren imponer a hacer lo que el gobierno dice, y nosotros tenemos claro que muchas veces quien impone las condiciones no es el gobierno, sino los de afuera, los países de afuera. Porque ya casi no hay ajonjolí, se sembraba mucho, ya casi no hay. Algodón, tampoco casi lo producimos ya, no se produce en Natagaima. Lo único que produce es arroz. Con lo del Triángulo del Tolima se pensaba que se iba a agrandar el cultivo propio y se agrandó fue el tema del arroz, porque esas tierras terminaron en manos de otros que no son del territorio. Entonces fuimos engañados prácticamente.
Entonces, ese es más o menos el tema que le quería decir. En el tema de Bolivia ha dado muchas peleas, muchas guerras. En el tema de educación nos falta más compromiso del gobierno, porque desafortunadamente los secretarios del secretario de Educación, cuando tenemos el 804, que es el nombramiento de netamente indígenas, pero él decía que una vez le colocaron una tutela porque no nombraba a otra persona que no era indígena. Entonces hay formas de cómo el gobierno trata de burlarnos y metérsenos en el tema de nosotros y desconocen la cosmovisión, porque muchos jóvenes vienen a la universidad acá en Bogotá, en donde sea, y ya cuando regresa como con otro pensamiento, porque no, exacto, occidental, porque casi en los establecimientos educativos no se trata de conservar lo autóctono, sino que sí, es bueno la tecnología, pero sin ir dejando a un lado nuestra cosmovisión, que la desconocen en muchas partes, y tuvimos una discusión con el director del SENA porque hubo un estrello con los docentes que mandaban a los instructores por eso. En otros departamentos tienen universidades indígenas. En el Tolima tenemos 17 municipios y está en la Universidad del Tolima, nomás que hay la Universidad del Pueblo. Y acá enseñan todo el tema de derecho propio, medicina integral intercultural, licenciatura en pedagogía y desarrollo de comunidad, derecho propio, y hay otro que es de agricultura, que es este tema que es el de ingeniería agroecológica ancestral intercultural, que son programas que serían muy buenos, que acá en el Tolima ya hay 17 municipios indígenas fijados, y están también los Embera, están los NASA. No tenemos esa oportunidad, nos tocaría desplazarnos a este departamento. Vemos cómo el municipio está con el PDT. En el PDT lo maneja la doctora Carmen Inés, también hago parte de la Comisión de Conciliación y Reconciliación de Paz del Tolima, y la doctora Carmen Inés dice que están haciendo inversiones allá. ¿Cuál es el problema que han tenido? No sabemos hacer proyectos. Entonces el gobierno pide proyectos y los indígenas pasan un proyecto y se lo devuelven. De 93 que presentaron, solo aprobaron 2. Uno que lo pasó fue en el Tolima y otro hacer una escuela, volver a restablecer una escuela. Entonces, ese tema de los PDT termina a la final manejándolo la empresa privada. Es lo que vimos hacia Abuelo y Pájaro. Y con los indígenas y los afros no ha podido llegar a acuerdo según ella, porque las asociaciones a las cuales estamos afiliadas se meten ahí como a que primero ellos y ahí sí dejan llegar el desarrollo a las comunidades. Esas es como las problemáticas que tenemos. Y muy triste el tema del SOMAC, que es en donde solamente hay 21 municipios a los que les prestan ayuda para generar empresas, les descuentan impuestos y todo eso, pero Natagaima no quedó, ni Collaima. Entonces decíamos por qué, y la respuesta que nos dan es: los secretarios de gobierno, los personeros, los alcaldes nunca reportaron todo lo que sucedió en esos momentos allá. Entonces esa era más o menos la... Gracias. ¿Alguien más? Gracias, no, yo no soy culpable, no, yo me refiero, mi familia es mestizo afroindígena, ¿no? Y por supuesto me refiero, recuerden cómo lo expresé, si un profesional formado en la Revolución Verde va, pues lo que quiere es que los pueblos indígenas produzcan como si se estuviera refiriendo a un empresario agrícola, ¿no? Y por supuesto desconoce completamente las tradiciones, usos y costumbres de los pueblos, y no es ese tipo de desarrollo, pues es el tipo de desarrollo del sistema, ¿no? Por eso en el año 2000 yo dirigí una monografía, un trabajo de una profesional en ciencias sociales que hizo el primer estudio socioeconómico, el primer estudio de impacto socioeconómico del proyecto Triángulo en comunidades indígenas del sur del Tolima, ¿no? En ese proyecto advertimos la presencia del paramilitarismo en Collaima. ¿Y qué ha pasado, no? Tierras de Collaima han sido adquiridas por empresarios que se proponen utilizar las aguas que estaban destinadas al riego de tierras de comunidades indígenas para explotaciones de acuicultura altamente intensivas. Y no es gratuito entonces que en Collaima hayan sucedido tantos asesinatos desde el año 2000 hasta hoy que nadie sabe explicarlo. Pero bueno, eso es parte
Pero gracias, porque eso lo que indica es, digamos que las vías del desarrollo están como enredadas, ¿no? De ese desarrollo incluso dentro del sistema. Pero gracias por estar aquí, hace días no nos veíamos. Porque nos hemos visto con frecuencia, ¿no? Sí. Bueno, una última pregunta de los participantes que están en redes sociales es qué acciones concretas se podría desarrollar por parte de la comunidad para contribuir a su propio desarrollo territorial, considerando ese escenario como de pobreza y miseria que se ha vislumbrado. Eso es. Construir alternativas al desarrollo, ¿no? Es la propuesta, ¿no? Y las alternativas al desarrollo tienen que ver, lo primero que hay que hacer es que hay que prepararnos para pensar que hay alternativas al desarrollo, digo yo. Y esas alternativas al desarrollo implican una adopción de prácticas diferentes con respecto a la organización misma de la sociedad, ¿no? Y yo puedo referirme solo a lo que yo hago, ¿no? Pero también a lo que hacen otros en la posibilidad de hacer, ¿no? Acabamos de inaugurar anoche precisamente un diplomado en liderazgo y gestión del desarrollo local con una comunidad popular urbana del asentamiento Milagro de Dios en Ibagué, en la Comuna 9. Y precisamente la inauguramos pensando que es necesario retomar ejercicios que hacíamos hace un poco más de 20 años en las comunas más populares, orientadas a tratar de promover otro tipo de discurso en torno a la participación ciudadana, a las alternativas económicas al modelo capitalista que desprecia profundamente, por ejemplo, las formas que las comunidades populares urbanas tienen para subsistir y resistir. Esas formas de trueque, de solidaridad, de incluso aplicación de tecnología disponible para que la señora de las arepas, de los buñuelos, pueda mejorar la forma de producir y pueda desarrollar su trabajo en unas condiciones más adecuadas y pueda ser dueña de su propia rentabilidad. O los campesinos que desafían el control de Monsanto y son capaces de mantener y reproducir, sobre todo los indígenas, las semillas ancestrales, por ejemplo, las semillas del maíz, las 16 variedades de frijol que se dan en las tierras cálidas, el consumo de batata en vez de la papa, por ejemplo, además es mucho mejor y más potente. El desarrollo que se ha mirado como con cierto desprecio, como se ha subvalorado, del desarrollo de las prácticas de la agricultura urbana, orgánica. Es decir, que las alternativas al desarrollo tienen que estar puestas en el escenario concreto en que nos movamos, ¿no? Me sigue pareciendo que las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas tienen más posibilidades concretas de resistir el modelo capitalista, ¿no? Por una razón sencilla, porque aunque sean parcialidades, es decir, que no tienen tierra de resguardo, pueden hacerlo en las tierras que arriendan para ese propósito. Pero también, si nos encontramos en los medios académicos, ¿qué es lo que se puede hacer en el medio académico? Pues necesariamente hay que desarrollar escuelas de pensamiento críticas, ¿no? Alternativas a ese discurso sobre el desarrollo. Y también, desde ese punto de vista, pues me parece que una tarea grande en ese sentido de construcción de alternativas al desarrollo tiene que ver con la creación de una convicción, no sé si será creación, pero no tengo otra forma de llamarlo, de una convicción de las comunidades jóvenes, intelectuales, de maestros, etcétera,
en que eso que ahí llaman participación ciudadana, incidencia de los ciudadanos en la orientación del Estado, se tiene que cumplir. Y desde ese punto de vista, entonces, hay unas construcciones que son como más operativas y otras que son como más posibles, ¿no? Cuando las comunidades aprenden a construir sus propias alternativas, es seguramente posible comprender que no necesitan de las maquinarias de la corrupción y el clientelismo, porque son capaces de generar sus mecanismos, sus dispositivos para resistir. Quiero decirlo. Por ejemplo, uno pensaría, ¿cómo hacen las tiendas para enfrentar la competencia del capital transnacional o de esas superficies que llegan ahora y que van a terminar llegando hasta el barrio a través de los Éxitos Express o los de Uno o ese tipo de cosas, ¿no? Dice uno, pues hay unas formas de hace mucho tiempo practicadas por los pueblos, que son los grupos de trabajo asociativo, las cooperativas, que son básicamente expresiones de la solidaridad social, son mecanismos de resistencia a un sistema, aún trabajando dentro de la lógica de ese sistema, porque un tendero ¿de qué vive? Pues de su tienda, ¿cierto? De alguna especulación tolerable, ¿no? Yo digo, pues a mí me divierte mucho ir a la tienda porque yo puedo conversar con el tendero, echamos chistes, conversamos, pero si me pongo a hablar con la cajera del Éxito la echan. No hay ninguna posibilidad de conversar con ellos, ¿cierto? Entonces, en cada espacio me parece que la tarea sigue siendo construir alternativas al desarrollo. Quiero pedirles el favor de que se vayan con esa inquietud. Construir alternativas al desarrollo. No desarrollo alternativo porque es actuar dentro de la lógica del sistema, ¿cierto? En cambio, la implicación de alternativas al desarrollo quiere decir que necesitamos avanzar para construir una forma diferente de ser sociedad. Hay un ejemplo en norte de Santander. Es un municipio cuyo nombre no recuerdo, y lo lamento, el único municipio de este país que es dueño de su propia planta de conversión de energía hidroeléctrica. No depende de las multinacionales que manejan la energía hidroeléctrica en Colombia. Produce su propia energía. Es decir, que nuestros pueblos sí son capaces de generar ese tipo de servicios, ¿cierto? Y dice, y por supuesto, y no pagan los recibos que nosotros pagamos aquí. Es que además el agua es suya, está en su territorio, y son mecanismos supremamente elementales, porque la conversión de energía eléctrica realmente es elemental. Es decir que alternativas sí hay. Son mentirosos porque dicen desde 1949 que iban a poner todo su desarrollo científico-técnico a nuestro servicio. ¿Y por qué no lo han hecho entonces? ¿Sí ven? Yo les decía anoche a los pobladores del Milagro de Dios, que es un asentamiento no reconocido todavía, que le dan vueltas en los ojitos a las empresas de servicios públicos, captarlos como clientes, porque todavía no pagan servicios, pagan agua en bloque, ¿no? Una figura que hay que se llama agua en bloque, pero qué bueno sería que estuvieran ya con sus recibitos, sus micromedidores, etcétera, ¿no? El capital es desalmado. Yo digo que si hay una gente vive debajo de una piedra grandota, pues DirecTV va y le coloca una antena. Esos no tienen ningún escrúpulo en eso. Lo que el capital necesita es a quién cobrarle, y si vive debajo de una piedra, pues de malas. Lo importante es que pague. Si vive en una casa de cartón o de bareque o de lata, no importa. Pero nosotros nos preguntamos, ¿y esa gente tan pobre por qué tiene antenas parabólicas? Deberíamos preguntarles cómo es de inescrupuloso el capital, ¿no? Que siendo tan pobres les coloca ese servicio. ¿Sí ven? Lo mismo digo con respecto a esos barrios que en las ciudades se llaman subnormales. Imagínense, son subnormales, pero ¿cómo son de normalitos cuando se les puede cobrar y sobre todo cuando se los puede poner a votar? Ahí sí son normalitos. Entonces son como actos de hipocresía, ¿no? De un sistema que es profundamente hipócrita. Y eso entonces hace todavía más valioso que la propuesta sea que hay que generar alternativas al desarrollo. El sistema capitalista llegó a su final. Es el causante
de todas las desgracias juntas que vivimos nosotros mismos, y que mucho más los más pobres, ¿cierto? Quienes menos tienen. Entonces, esa es mi invitación para la pregunta, Luchito. Muchas gracias.